Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta última intervención de la jornada de hoy. Espero que hayan disfrutado de la comida y de esta rica gastronomía de Palencia y vengan con energía y muy despiertos para escuchar el tema que se va a abordar a continuación y que es de una gran actualidad de cara a los próximos meses. ¿Cómo arbitramos nuevos mecanismos de control de las reglas fiscales para 2014? Este es el título del siguiente panel. Para que nos desarrollen y expliquen la siguiente temática, invitamos al escenario a la moderadora doña Mónica García Sáenz, directora general de Estabilidad Presupuestaria de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, y como ponente a don Eva Donoso, subdirectora general de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales. La recibimos con un aplauso. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la organización, a la Intervención General de la Administración del Estado y a la Diputación de Palencia por habernos dado la oportunidad a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local de estar aquí compartiendo el tercer Congreso de Control Interno Local con todos vosotros. Es un placer, y también a los patrocinadores y colaboradores. Yo soy Mónica García Sáenz, la directora general de Estabilidad Presupuestaria y Gestión Financiera Territorial, y conmigo está Eva Donoso Atienza, que es interventora tesorera de Administración Local y actualmente subdirectora general de Gestión Presupuestaria y Financiera de Entidades Locales dentro de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local. Bueno, pues nuestra Dirección General hace un seguimiento de la gestión financiera y presupuestaria de las administraciones territoriales y también se encarga de supervisar el cumplimiento de las reglas fiscales por parte de estas administraciones territoriales. Y bueno, Eva nos va a hablar, como nos explicaba nuestra presentadora, sobre cómo arbitramos mecanismos de control para la aplicación de las reglas fiscales en el año 2024. Bueno, por centrar un poco el tema, como todos sabemos, las reglas fiscales se han encontrado suspendidas de cumplimiento en los ejercicios 2020 a 2023, debido a que se han cumplido una serie de circunstancias excepcionales previstas en la Constitución y en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para ello, ¿no? Bueno, pues la pandemia de COVID-19 y también posteriormente la guerra de Ucrania. Pero bueno, España no se ha quedado, aunque se han suspendido de cumplimiento los objetivos de estabilidad, sí que ha estado trabajando con unas tasas de referencia para que con la reactivación no nos desviásemos demasiado de este cumplimiento, ¿no? De hecho, para el ejercicio 2023 estaba previsto que el déficit de las administraciones en su conjunto se situase en un 3,9%. Pero bueno, a la vez sabemos que las reglas fiscales están actualmente en un proceso de reforma, que la Comisión Europea ha presentado una propuesta normativa de reforma que está actualmente en discusión, es decir, los Estados miembros están aproximando sus posturas, está siendo objeto de debate en los consejos informales de asuntos económicos y financieros, los ECOFIN, que se están celebrando durante o bajo el paraguas de la presidencia de la Unión que ejerce España en este segundo semestre. Y bueno, la reforma, como todos hemos oído, consiste en dos reglamentos y una directiva. Un reglamento que replantea lo que es el brazo preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y otro reglamento que regula el procedimiento correctivo. Y después una directiva que va a venir a reformar la normativa sobre los marcos presupuestarios nacionales. Bueno, y en estas estamos. La nueva gobernanza económica en Europa viene por lo que la presentación que ocurrirá en 2024 de los llamados planes estructurales financieros, que pueden ser a 4 o a 7 años, unos planes que van a tener como ancla el objetivo de deuda. La reducción de deuda va a ser el ancla y después tendremos un operador indicativo único que es el gasto primario neto financiable, un gasto primario a nivel nacional. Y este gasto primario nos va a servir tanto para la fijación de la senda fiscal, la senda presupuestaria contenida en este plan estructural financiero, como también para la supervisión del cumplimiento de las reglas fiscales. Unas reglas fiscales que
que van a estar reformadas y simplificadas, porque hasta ahora teníamos 4 reglas, todos tenemos en mente que el déficit estuviese por debajo del 3%, además un objetivo de déficit estructural, una regla 1,20 para la reducción de la deuda pública cuando estuviese por encima del índice del 60% y además un gasto computable que no creciese por encima del crecimiento del PIB de la economía. Bueno, pues ahora vamos a tener el déficit siempre tendrá que estar por debajo del 3% y la deuda por debajo del 60%. Pero lo que ganamos con esta reforma, yo creo que es algo que España y muchos Estados miembros coinciden, es la planificación a medio plazo. Es decir, que el cumplimiento de los objetivos ya no sea un cumplimiento puntual, observable año a año, sino que exista cierta planificación. Y otra cuestión que ganamos también es que se tenga en cuenta la situación de partida de cada Estado miembro. Y además eliminar esta regla del 1,20 que a España tampoco le favorecía demasiado. Por otro lado, en esto están trabajando los Estados miembros, como decía, aproximando posiciones. Seguramente las reglas quedarán aprobadas, es de esperar, antes de que acabe el ejercicio 2023 y que estarán reactivadas en 2024. Entre tanto, sí que es importante también destacar que con la ocasión de la presentación del Plan Nacional de Reformas 2023 y el Plan de Estabilidad 2023-2026 de España, ya la Comisión y el Consejo indican a España que tiene que ser prudente en la presupuestación 2023 y 2024 y establece una tasa de este gasto primario neto financiable del 2,6%, que este es lo que digamos la referencia de regla de gasto que tenemos para el ejercicio 2024, así entre comillas. ¿Y qué pasará cuando tengamos estas reglas a nivel europeo aprobadas? Pues habrá que hacer una traslación al derecho nacional, ¿no? Y en esas estamos. Vamos a ver, entre tanto, los hitos presupuestarios para las corporaciones locales que tenemos por delante, pues la liquidación del presupuesto 2023, antes de 31 de marzo de 2024, qué pasa con el presupuesto de 2024, con la liquidación de 2024. Y pues cedo la palabra a Eva Donoso, que nos va a desentrañar, dentro de este marco tal como está, todavía sin concretar del todo y sin perfilar, sí. Pero seguro que Eva nos vas a ayudar. Bueno, vamos a intentar ver qué tenemos y qué podemos aplicar como interventores en la gestión de nuestro presupuesto 2024, dentro de este marco un poco de indefinición en el que estamos ahora mismo. Vamos a iniciar como los distintos hitos presupuestarios. Vamos a empezar, en primer lugar, con el planteamiento del presupuesto de 2024. La mayoría os estaréis ya planteando que hay que empezar a elaborarlo y, si se reactivan las reglas fiscales, la pregunta es, ¿cómo hago? Bueno, con respecto a la estabilidad, yo creo que hay poco problema en el sentido de que yo creo que se va a tener que seguir calculando como hasta ahora, ¿vale? La resta entre los capítulos 1 a 7 de ingresos menos 1 a 7 de gasto y los ajustes SEC de siempre, ¿vale? Y aquí tendríamos un informe que se haría al presupuesto en el que ahora ya este saldo no es meramente informativo. Ahora sí que tendríamos que decir si el saldo es positivo o es negativo. Como estamos en un foro de control, tenemos que señalar que este informe es un informe de control financiero permanente, no es un informe de fiscalización, no puede dar lugar a un informe de reparo, ¿de acuerdo? Es un informe de control financiero. ¿Y qué es el contenido mínimo? ¿Cuál sería el contenido mínimo? Pues en primer lugar habría que definir el ámbito subjetivo, es decir, sobre qué entes tengo yo que computar esta capacidad de financiación. La capacidad de financiación nunca es de un ente, es del grupo consolidado. Eso significa que yo tengo que partir de mi ente principal y aunarlo con todos mis entes dependientes que estén clasificados como administración pública. Esta sectorización la hace la IGAE y todos los podéis comprobar en el inventario de entes. Ahí tendréis la relación de aquellos entes dependientes que son vuestros y que están clasificados como administración pública. Ese es el perímetro, el ámbito subjetivo de la estabilidad, ¿vale? ¿Y cuál sería la cuestión que tendríamos que analizar en ese informe? Pues también los ajustes que hasta ahora se han venido haciendo y que por el momento permanecen igual, no tenemos ningún cambio en ese sentido, ¿vale? Cuando se aprueba el presupuesto, por tanto, hacemos estos ajustes y concluiremos. Si tenemos un saldo positivo, diremos que el presupuesto se está aprobando con capacidad de financiación y si arrojase un saldo negativo, como interventores diríamos, se aprueba con necesidad de financiación, ¿de acuerdo? Y aquí lo primero que abro es plantear un debate.
¿Podríamos aprobar el presupuesto con necesidad de financiación? Necesidad entendida en términos de capacidad o necesidad de financiación de contabilidad nacional. No hablamos en ningún caso desde el punto de vista presupuestario, que eso está descartado. Hablamos de si se puede aprobar con un déficit inicial de contabilidad nacional. Y a mí se me ocurren dos supuestos en los que esto sería posible, ¿vale?, sin que estuviéramos, entiendo, que contraviniendo la normativa vigente. La primera, ¿cuál sería? Pues si aprobamos el presupuesto y entre nuestras previsiones iniciales de ingresos recogemos un préstamo. Un préstamo es un capítulo 9, es un activo financiero que yo probablemente lo destine a financiar un capítulo 6, que es una inversión, ¿vale? Entonces, ante un presupuesto inicialmente equilibrado, si yo meto un activo financiero, que es mi préstamo, generalmente me provocará que ese presupuesto se apruebe con inestabilidad, ¿vale? ¿Sería esto posible? Bueno, pues yo creo que aquí entre los interventores hay como dos posturas. La más estricta, que considera que solo podría meter un préstamo entre las previsiones iniciales si aún así ese presupuesto es equilibrado, ¿vale? Es decir, en este ejemplo anterior, imaginaos que los ingresos corrientes menos los gastos corrientes me da a mí ahí un saldo de 1.000 euros. Pues esta postura lo que nos dice es, yo podré meter un préstamo siempre y cuando no exceda de 1.000 euros, porque eso me permitirá que mi presupuesto se apruebe sin déficit. Y luego hay una postura que va un poco más allá, donde yo me identifico un poco y considero que podría meter una operación de crédito en ese presupuesto inicial, aun cuando inicialmente dijera que se aprueba con necesidad de financiación, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente la constatación de ese incumplimiento no es con la aprobación, esa liquidación. El hecho de que yo meta esa operación de crédito inicialmente no significa que lo vaya a aprobar o no significa que luego me vaya a generar esa inestabilidad. No lo sé, ¿de acuerdo? Y si al liquidar se produjera, evidentemente tendría que aprobar una medida correctiva como viene siendo el plan económico financiero, ¿vale? Y además hay otra razón por la que yo sería partidaria de esta segunda, y es que en el ámbito local acudir al endeudamiento siempre es para una inversión y nos aplica la ley de Haciendas. Entonces, si yo cumplo esos parámetros, entiendo que podría endeudarme, ¿vale? Este sería un primer caso en el que nos podríamos plantear aprobar el presupuesto del 24 con necesidad de financiación. ¿Cuál sería el segundo supuesto? Si yo entre mis previsiones iniciales recojo un exceso de financiación afectada, ¿vale? No remanente de tesorería para gastos generales, no, un exceso de financiación afectada. ¿Esto qué es? Yo tengo un capítulo 8 que es un activo financiero, ¿vale? Esto se tiene que arbitrar en un contexto concreto y es si yo hago un gasto plurianual. Si yo hago un gasto plurianual, a mí la norma me dice que en los ejercicios venideros tengo que garantizar que existe financiación para ese gasto. Si yo he recibido una subvención o he formalizado un préstamo, tengo un ingreso afectado. ¿Cómo lo puedo trasvasar a ejercicios siguientes? Con ese exceso de financiación. Entonces, hay una consulta de la EGAE que nos dice que entre esas previsiones iniciales podría establecerse ese exceso de financiación para dar cobertura presupuestaria a un gasto plurianual. Esto nos podría llevar a que nuestro presupuesto se aprueba con necesidad de financiación. ¿Sería irregular? Yo entiendo que no, que estaría acorde a derecho, ¿vale? ¿En qué otro momento nos podemos plantear este análisis de la estabilidad? Pues evidentemente cuando hacemos modificaciones presupuestarias cuya fuente de financiación es el remanente, ¿vale? Si tenemos un remanente afectado, ¿qué pasa? Pues que en la normativa local estamos obligados a incorporarlo. Y eso nos puede desencadenar, en la mayoría de los casos, generar inestabilidad presupuestaria. ¿Qué podemos hacer? Nada, porque estamos obligados a hacer esa incorporación. Una posible actuación que es tratar de acompasar ingresos y gastos para que no se nos produzcan estas desviaciones. Pero muchas veces no es posible porque si ese remanente afectado viene de una subvención, yo no controlo ni el momento en el que me la dan ni en el momento en el que me la ingresan. Por lo tanto, es complicado hacer ese acompasamiento, aunque sería lo ideal para no generar la necesidad de incorporar, ¿vale? Pero si nos vemos abocados a ellos, hay que hacer la incorporación y probablemente incumplamos la regla de la estabilidad presupuestaria. ¿Qué hacemos como interventores? Pues simplemente señalar que eso puede desencadenar la necesidad de arbitrar una medida correctiva, como puede ser un plan económico financiero. Cuestión distinta es si lo que yo voy a utilizar es el remanente de tesorería para gastos generales, porque este es potestativo, ¿no? Cierto es que la corporación siempre va a querer utilizarlo,
pero no es como el remanente afectado. A mí la ley no me obliga a utilizarlo. Entonces, en un contexto normal nos podemos plantear usarlo y probablemente desencadenemos inestabilidad. Si esta inestabilidad nos aboca a aprobar un plan económico-financiero, si ya estamos incursos en ese PEF, ¿vale? Ahí ya la utilización del remanente, en mi opinión, debe quedar subordinada al cumplimiento del objetivo marcado en el PEF. Es decir, no debiéramos hacer un uso de ese remanente si eso me va a llevar a incumplir el PEF. ¿Es difícil? Mucho, lo sé, pero bueno, desde un plano teórico yo entiendo que debiera hacer así, ¿vale? Bien, la primera regla fiscal que hemos visto, por tanto, es la estabilidad, con los dos supuestos que nos pueden abocar a incumplirla, que sería un préstamo, los excesos de financiación y las modificaciones con el uso del remanente. ¿Cuál es la segunda regla fiscal? La regla de gasto, ¿vale? ¿Tenemos algo sobre esto que contaros? Nada. Lo único, lo que ha comentado la directora general, que la recomendación de la Unión Europea es que el gasto no exceda del 2,6%. Por tanto, entendemos que este sería el porcentaje que debiéramos aplicar como máximo al crecimiento de nuestro gasto computable. Y la siguiente pregunta, que sería la pregunta del millón, es ¿y sobre qué gasto computable lo aplico? ¿Vale? Bueno, pues como no tenemos nada, la única actuación que podemos hacer es venir comportándonos como hacíamos antes de la suspensión de las reglas fiscales, que es tomar el gasto computable de la última liquidación. Y eso nos posiciona en el gasto computable de la liquidación de 2023. Eva, y un momento, ¿no crees que nuestros compañeros pueden preguntarse si no tendríamos que tener en cuenta el gasto del ejercicio 2019, la liquidación del 2019, habida cuenta que al estar suspendidas de cumplimiento las reglas, no vamos a obviar que el gasto ha aumentado durante este ejercicio. Entonces, a lo mejor tomar como año base el 2019. Pues sí, yo entiendo que es un debate que se ha planteado y la razón por la que estamos proponiendo que se tome el gasto computable de 2023 es simple y llanamente porque no tenemos cobertura jurídica para decir que se utilice el 19. Es decir, ahora mismo, si se restablecen las reglas fiscales, lo único que tenemos que es lo que veníamos aplicando hasta ahora. Y hasta ahora era el gasto computable del año N-1. Y eso nos lleva a 2023. Efectivamente, se puede crear una sensación de alarma de es que mi gasto computable del 23 va a estar muy elevado porque hemos utilizado los remanentes o ha habido un periodo expansivo y eso nos puede llevar como interventores a ponernos nerviosos. Pero no podemos perder de vista que junto a las reglas fiscales, la Ley de Haciendas Locales sigue en vigor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué significa? Que yo, aunque tenga un gasto computable en 2023 de 50.000 millones, yo solamente podría aprobar un presupuesto si mis ingresos corrientes me permiten la cobertura de ese gasto. Esto es lo que nos lleva al artículo 165 de la Ley de Haciendas Locales, que me dice que mi presupuesto no se puede aprobar con déficit inicial. Y no es un déficit de contabilidad nacional, es un déficit presupuestario. Por tanto, yo tengo que tener un presupuesto de 2024 en el que podré partir del techo de gasto, del gasto computable de 2023. Le podremos aplicar la tasa del 2,6. Pero es que además de eso, yo tendré que hacer esta comprobación, ¿vale? Mis ingresos totales iguales o superiores a mis gastos totales. Pero sobre todo y fundamentalmente la segunda nivelación. Y es que mis ingresos corrientes me tienen que permitir cubrir mis gastos corrientes y mi cuota de amortización. ¿De acuerdo? Entonces, mi gasto computable podrá ser lo que sea, pero mi presupuesto tiene que estar nivelado con esto. De tal manera que los ingresos corrientes me van a actuar como nivelador. ¿Vale? Bien, esto sería de cara al presupuesto del 24, que hay una indefinición, pero bueno, yo entiendo que lo que tenemos que tener claro es que habrá que calcular la estabilidad, hacer nuestro informe, ¿de acuerdo? Y aplicar un poco la regla de gasto. No hay que informarla, pero sí tenemos que saber en qué marco de techo de gasto nos movemos. Y en ese sentido aplicaríamos el 2,6, como ha comentado Mónica, porque es la recomendación de la Unión Europea, ¿vale? ¿Cuál sería el siguiente hito presupuestario en el que nos encontramos? Pues que habrá que aprobar la liquidación del 23. Estaremos ya posicionados en marzo de 2024, ¿vale? ¿Qué puede suceder? Que liquidamos y obtenemos un déficit, ¿vale? Es verdad que en el 24 ya estarán en vigor las reglas fiscales, pero esta liquidación sigue bajo el paraguas de la suspensión de las reglas fiscales, lo que significa que aunque generemos necesidad de financiación,
no tendremos que adoptar ninguna medida correctiva, ¿vale? Y si liquidamos con superávit, ¿a qué destinamos este superávit? Claro, esta sería la pregunta del millón, ¿no? Es decir, la tranquilidad es, si generamos con déficit, no hay medida correctiva. Pero ¿y si liquidamos con superávit? Porque hasta ahora, ¿qué pasaba con el superávit? Como no teníamos reglas fiscales, pues yo pasaba olímpicamente y mi remanente lo usábamos para lo que queríamos. Gasto corriente, gasto de inversión, lo que fuera, ¿vale? Si entra en vigor otra vez toda la regla del superávit, yo me puedo encontrar con que tengo que destinarlo o bien a amortización de deuda por el artículo 32, o que vuelvan a decirme que tengo que hacer inversiones financieramente sostenibles, ¿vale? ¿Sabemos algo? No, no tenemos ni idea. Todavía no está decidido, porque al no haber un planteamiento de reglas fiscales, esto no está acordado, ¿de acuerdo? Estamos completamente seguras de que para cuando liquidéis esto estará cerrado, ¿vale? Pero sí que es verdad que se abre esta duda de qué hago yo con mi superávit, ¿vale? Bien, por tanto, con la regla de gasto, porque esto es la estabilidad, con la regla de gasto, en la liquidación del 23, no ha habido regla de gasto, no hemos tenido tasa de variación. Por lo tanto, cuando yo liquide, nunca voy a poder incumplir la regla de gasto, porque yo no he tenido una tasa de referencia del PIB, ¿de acuerdo? Entonces, tampoco he tenido inversiones financieramente sostenibles. Lo único que hemos podido hacer, ¿qué es? Calcular el gasto computable, capítulos 1 a 7, menos los ajustes que nos marca la IGAE. ¿De acuerdo? Esto es un gasto computable. ¿Significa algo? No. Significa que yo liquido mi presupuesto con 1.000, con 80.000. No significa nada. No lo tengo que comparar con ningún techo de gasto de contabilidad nacional porque no lo he tenido. Por lo tanto, cuando liquide el presupuesto del 23, nunca, jamás voy a poder tener un incumplimiento de esta regla fiscal. ¿De acuerdo? Por tanto, como resumen, al año que viene liquidamos el presupuesto del 23. ¿Qué diremos con la estabilidad? Pues si he tenido un saldo positivo o un saldo negativo. Se nos abre la duda de si al tener un saldo positivo, si al tener un superávit, ¿qué voy a poder hacer con él? ¿Vale? Si voy a tener que estar condicionado por el artículo 32 o no. Esa es la duda. Y con respecto al gasto computable, nada, calcularemos un saldo y no hay más. No habrá medidas correctivas de ningún tipo. ¿De acuerdo? Y el siguiente hito que entiendo que nos vamos a encontrar será ya en 2025, cuando liquidemos el presupuesto del 24. ¿Qué pasará entonces? Pues, hombre, nosotras creemos que ya tendremos definido el marco que tenemos, ¿de acuerdo? Y ahí ya haremos una liquidación con bien claro el escenario en el que nos movemos. Si hay déficit o si hay superávit, ya tendremos definido qué tendríamos que hacer con ello, ¿vale? Ahora mismo todavía no lo sabemos. Y con respecto a la regla de gasto, que quizá es lo que genere un poco más de incertidumbre, pues, ¿habremos partido del gasto computable de 2023? Pues en principio sí, porque es lo que parece que nos aboca la aprobación del presupuesto del 24. ¿Qué tasa de referencia habremos aplicado? Pues el 2,6, que es lo que tenemos. Y eso es lo que habrá venido marcando nuestro gasto computable, que es lo que nuestro techo de gasto en contabilidad nacional, que lo tendremos que comparar con nuestro gasto computable. ¿Habremos tenido inversiones financieramente sostenibles en el 24? Pues quizás. En el 23 no, pero en el 24 igual sí. Pues habrá que restarlas, ¿vale? Esto nos posiciona que al liquidar el presupuesto del 24 tendremos que contrastar cuál era mi techo de gasto en contabilidad nacional, ¿de acuerdo? Que sería el gasto computable del 23 por la tasa de variación, y lo computo con lo que yo liquide en el 24, mi gasto computable. Esto lo contrasto. Hasta ahora, si mi gasto computable excedía de ese techo, estábamos obligados a hacer un plan económico-financiero. ¿Eso va a ser así? Pues, hombre, alguna medida correctiva entendemos que habrá que hacer, pero como ha planteado la directora general, a lo mejor el escenario de las reglas fiscales se analiza en un medio plazo. Entonces, a lo mejor esos planes económico-financieros también se ven afectados por este cambio y el horizonte temporal no es el mismo, ¿vale? Que no lo sabemos, que simplemente estamos compartiendo con vosotros un escenario que podría ser posible, ¿vale? Otra reflexión, Eva, ya que habrá que revisar el marco, el derecho nacional, la normativa nacional. Uno de los motivos de incumplimiento de las reglas fiscales venía hasta ahora por la utilización de los remanentes de tesorería, fuera afectado para gastos generales, pues para financiar gasto,
¿No crees que podríamos plantearnos una revisión de esta cuestión para que Claro. no sea un Sí, y haríamos incumplimiento? felices al auditorio de aquí. Está claro. Ya que hay que Sí, revisar sí, la sí. normativa aplicable Efectivamente, actualmente, podría sí. ser un elemento a tener Claro en que cuenta. sí. Para que veáis que son sensibles en el Ministerio a la casuística local, es evidente que una de las principales reivindicaciones del mundo local es ¿por qué tengo que aprobar un plan económico-financiero por usar una magnitud que es un remanente de tesorería, que es mi ahorro, ¿no? Vale. A ver, desde un punto de vista de la contabilidad nacional, el remanente de tesorería, tanto el afectado como el general, es un capítulo 8, es un activo financiero, ¿vale? Si lo utilizo para financiar gasto no financiero, capítulos 1 a 7, siempre, absolutamente siempre, me lo van a tomar como algo que afecta a la estabilidad presupuestaria o que me puede aumentar mi gasto computable, ¿vale? Entonces, ¿eso tiene difícil escapatoria? Yo creo que sí. Quizá tendríamos más opciones si reivindicáramos o planteáramos la posibilidad de que cuando ese incumplimiento de las reglas fiscales deriva única y exclusivamente de la utilización de esos remanentes, no tuviéramos que elaborar un plan económico financiero. Porque, como bien sabéis, esos planes, incluso cuando nos los mandáis, decís que no se adoptan medidas porque no hay un déficit estructural, que lo único que estáis teniendo es el uso de un ahorro para financiaros, ¿vale? Entonces, en este sentido, yo creo que la SEGEFAL es sensible a eso y nosotros trataremos de hacerlo valer. Pero, bueno, pues ya se verá, ¿vale? No sabemos si será posible. Confiamos. Vale. Por tanto, hemos visto ya las dos reglas fiscales, la estabilidad y la regla de gasto, ¿vale? Tanto en la aprobación del presupuesto del 24 como en las dos liquidaciones, la del 23 y la del 24. Pero nos falta una regla fiscal, que es la deuda pública, según el procedimiento de déficit excesivo. Esta regla fiscal la tenemos recogida en el artículo 13 de la Ley Orgánica y nos dice que es necesario delimitar una deuda pública a nivel de país, que se cifra en el 60%, que, como bien ha comentado Mónica, parece que la Unión Europea quiere centrar bastante que el reequilibrio de los países vaya por una contención de la deuda pública, ¿vale? Este artículo de la Ley Orgánica, ¿qué es lo que dice? Pues que esta deuda se divide entre los tres sectores de la Administración y le atribuye un 44% al Estado, un 13% a las comunidades autónomas, que luego se reparte entre ellas, y un 3% para la Administración local. Pero mientras que los límites del Estado y de las comunidades autónomas se asignan de forma individualizada, en el sector local ese 3% es del grupo consolidado de todos los entes locales. Cuando nos mandáis las liquidaciones a través de Autoriza, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos todo aquello que nos estáis diciendo que constituye deuda pública PDE, lo sumamos y confirmamos que no se excede el 3% del Producto Interior Bruto. Es un límite a nivel de subsector, no a nivel individual. ¿Por qué? Porque cuando una entidad local se quiere endeudar, no va a verificar ese 3%. ¿A dónde acude? A la Ley de Haciendas, ¿vale? Esto hace que en el ámbito local conviva la deuda pública PDE y la deuda financiera, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues este límite del 3% es el que ha estado suspendido y este es el que al año que viene se volverá a estar en vigor, ¿vale? Para el 2024. ¿Estos porcentajes van a mantenerse así? No lo sabemos, ¿vale? Pensamos que sí, pero tampoco lo tenemos claro. Pero entiendo que es algo que en el sector local tiene poca incidencia, porque, ya digo, cuando vais a endeudaros no acudís a este 3%, acudís a la Ley de Haciendas, ¿vale? Pero si esta regla fiscal se reactiva en el 2024, sí tiene efectos por otra vía. ¿Y cuál es? Pues la primera es el artículo 32. Porque, claro, si se reactiva la deuda fiscal de deuda pública, a mí me dice el 32 que si liquido con superávit, lo tengo que destinar a la amortización anticipada de deuda pública PDE, ¿vale? Esto es lo que nos encontraremos en el 24. Lo que no sabemos es si nos aplicará sobre el superávit del 23. Con esto tenemos duda, ¿vale? Pero a ver qué pasa cuando liquidemos el 24. Esto estará en vigor. ¿Y volverá a estar otra vez la disposición adicional sexta con la posibilidad de hacer inversiones financieramente sostenibles? Pues probablemente que sí, pero es necesario una actuación de prórroga, ¿vale? Y por último, tiene efectos sobre este artículo, el 12.5, que yo creo que es un artículo que todo el mundo odia, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un artículo difícil,
¿vale? Pero si se reactiva la regla fiscal de deuda pública, esto también vuelve a estar en vigor. Y nos dice que si tenemos un ingreso por encima de las previsiones iniciales, tiene que ir a amortización de deuda, ¿vale? Todo esto lo teníamos aparcado porque no estaba esta regla fiscal en vigor. Pero a partir del año 2024 estaría este articulado aplicable con la dicotomía que tenemos sobre si afectará al superávit de la liquidación del 23, ¿vale? Y con esto, pues, es lo que os podemos comentar, que sabemos que no es lo que nos hubiera gustado, pero que no tenemos más datos. Bueno, por reforzar un poco las ideas que hemos visto, como decíamos, sabemos que las reglas fiscales se reactivarán en 2024, que la Comisión Europea ultima su propuesta, que adoptará el Consejo y que será aprobada por los Estados miembros, que la gobernanza económica, como decíamos, está basada en unos planes fiscales estructurales a 4 o a 7 años, que lo que pretenden es la reducción de la deuda de los Estados miembros y que además se prolongue a 10 años, que esta senda descendente se consolide en los 10 próximos años a la finalización del plan. También la Comisión revisará anualmente el cumplimiento de los requisitos de déficit y este plan estructural fiscal de cada uno de los Estados miembros, y habrá también un procedimiento corrector, un procedimiento de déficit excesivo en caso de que no se siga esta senda fiscal prevista para cada Estado miembro. Bueno, pues como comentaba Eva, entre tanto tenemos pendiente la liquidación presupuestaria del ejercicio 2023, que aquí no habrá consecuencias fiscales para las entidades locales, no habrá medidas correctivas en caso de que se liquide con déficit. En caso de que se liquide con superávit, nos plantearemos, se abre la posibilidad de si hay que cumplir con el artículo 32 de la Ley Orgánica o no. Para la presupuestación, entonces, del ejercicio 2024, tomaremos como referencia ese gasto primario neto financiado para todas las administraciones y lo aplicaremos a la presupuestación en una entidad local del 2,6%. Y ya para la liquidación del ejercicio 2024 esperemos que el marco fiscal a nivel europeo ya esté definido, también hechas las oportunas reformas fiscales, o sea, reformas a nivel de derecho nacional para transponer, para trasladar. Y que, volvemos a Palencia a contar. Bueno, o donde sea, ¿no? Donde sea que se celebra el Congreso 2024. Entonces, si os parece, abrimos el turno de preguntas para que trasladéis a Eva aquellas cuestiones que quisierais comentar. Hola, buenas tardes. Gerardo Armas, del Cabildo de Tenerife. Hola, Gerardo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta que hacer en relación al supuesto que se da con los consorcios locales que son participados entre otros, por otras administraciones locales, en el caso de que en la liquidación aporten remanente de tesorería para gastos generales, positivo, y capacidad de financiación. Teóricamente, en aplicación de la ley, habría que destinar la menor de las dos cuantías a amortización del ente matriz, del ente del grupo. Del grupo, sí. Y puede darse el contrasentido de que esas aportaciones las han hecho entidades locales ajenas, en cierto modo, al ente matriz, o con una relación concreta para unas finalidades concretas, o para dependerá también de la naturaleza de esas aportaciones y podemos encontrarnos en supuestos muy distintos. Finalistas o para un consorcio de basuras o lo que sea. Sí. Pero entonces podemos encontrarnos con ese contrasentido en que digamos que una aportación que hacen distintas entidades locales al final puede acabar amortizando deuda de otra entidad local. Sí. ¿Hay algo previsto en relación a esto? No, o sea, tenemos una casuística de cosas a analizar y evidentemente el caso de los consorcios es uno, no solo por la amortización de deuda, sino por cualquier otra cosa. Es decir, es un ente finalista y se puede plantear el debate de si una cuota que es para un consorcio de residuos puede acabar haciendo una IFS en un organismo autónomo, ¿no?, de otra naturaleza. Entonces, lo entiendo, yo creo que incluso lo hemos evaluado alguna vez por teléfono, Gerardo, a mí esto me suena, ¿vale?
como parece otra vida lo de las reglas fiscales, pero sí que está sobre la mesa darle un repaso a las cosas y esa sería una. ¿De acuerdo? O sea que sí, completamente de acuerdo contigo. De acuerdo, gracias. Creo que en la que... Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, solamente por aclarar. Cuando hablas del punto de referencia para el cálculo de la estabilidad en el 2024, el presupuesto del 2024 habla de la liquidación del 2023. Entiendo que ¿La estabilidad o la regla de gasto? No, estabilidad, ¿no? Sí. Entiendo que es la previsión de la liquidación del 2023, ¿no? Pero sería la regla de gasto, ¿no? Es decir, cuando elaboramos el presupuesto del 24 Sí, perdón, y yo quiero... En presupuesto 2024 en regla de gasto. Claro, si alguien empieza a elaborar el presupuesto del 24 ahora, no tiene la liquidación, lo que tendrá es una estimación a cierre de ese gasto computable de la liquidación del 23, lógicamente. Sí, por supuesto. Lo que estábamos tratando de decir es que tendríamos que tener como referencia el gasto de algún ejercicio. Y entendemos que esa referencia, como no tenemos otro marco, tendremos que aplicar lo que teníamos antes de la suspensión, que es el del ejercicio N-1, y en este caso sería el gasto computable del 2023, o bien ya cerrado porque hubiéramos aprobado la liquidación aprobando el presupuesto tarde, o una estimación a cierre de ese gasto computable, por supuesto, sí. Carlos. Buenas tardes. Perdón, Carlos Prieto de la FEM. Perdón por la pregunta, porque a lo mejor igual es una pregunta un poco incómoda, pero... Pues para Mónica. No. Nosotras anotamos. Somos conscientes del momento en el que estamos y bueno, pues la pregunta un poco va de suyo, porque además yo creo que todos somos conscientes de la necesidad de información de cara al 24. ¿Tenéis el Ministerio de Hacienda previsto remitir algún tipo de circular o para dar algunas pautas de actuación de cara al 2024 en los próximos meses? Bueno, O sea, si lo que hemos analizado aquí se podría... Por lo menos unas nociones generales, básicas, prudencia, en fin. Bueno, yo creo que esperamos también que se despeje el escenario en breve, ¿no? Entonces, en breve sabremos. Hay que esperar un poco, Carlos, hasta fin de ejercicio, yo creo. Pero en breve, en los próximos meses, se despejará toda la ecuación y ya podremos trabajar. Gracias. Esperemos que se despeje antes Sí, posible. se Gracias. despejará. Sí. Una pregunta por aclaración. Entiendo que lo habéis dicho muy claramente, pero por dejar claras las ideas, o por lo menos en mi caso, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, una vez que ya la cláusula de salvaguardia o salvaguarda no se aplica, la Ley Orgánica sigue en pleno funcionamiento, mientras que no se modifique, con lo cual las reglas fiscales se aplicarían con los condicionamientos que habéis comentado. Obviamente, una de las cuestiones que siempre sabe a las entidades locales, a la Federación, es el tema de la aplicación de las IFS. Se entiende que en tanto, bueno, para el año 2024, en tanto no haya una modificación, no se podían aplicar, no se podía destinar el superávit a cosa distinta a lo que ya dice la Ley Orgánica, es decir, que se debería establecer alguna medida para poder aplicar ese superávit a IFS, porque de lo contrario no se podría. Bueno, porque la disposición adicional sexta debe ser objeto de prórroga. Una de las reivindicaciones de la FEN es que se dotara de vigencia indefinida. También lo tenemos ahí apuntado como una cuestión a revisar de forma un cambio normativo. Pero claro, exige un cambio normativo. Es decir, y no quiero abusar del micro, porque como decía José Luis Menor, yo tengo un problema de comunicación, no paro de comunicarme. Pero bueno, se puede entender que si se llega a constituir gobierno antes de que finalice el año, en el mejor de los casos podríamos estar en prórroga el destino superávit, probablemente para el mes de, a lo mejor igual mayo. ¿Sería una posibilidad? Pues es que yo, como comprenderás, no puedo contestar a esa pregunta. Es todo un futurible. Sí, ya sabes, contra el lujo de... Sí, por preguntar. Pues nada, Nada, sido a ti. muy amables. Gracias, Carlos. Y un éxito el Congreso para los organizadores. Muchas gracias.
Oye, yo como nos quedan unos minutos, Eva, estaba pensando una cuestión en cuanto, aunque ya es algo técnico, los componentes del gasto computable, que va a tener en cuenta la regla de gasto, ya que es pues el gasto medible, pero menos los ingresos discrecionales, los gastos por intereses. Los gastos cíclicos de desempleo, los gastos financiados completamente con fondos europeos. No, quería yo pescar esa idea de que siempre hay espacio fiscal para las entidades siempre que apruebe medidas adicionales de ingreso, ¿no? Claro. Que parece la regla de gasto que te constriñe, pero bueno, sí, si las tú medidas, puedes crear un espacio fiscal. Si aumentas un aumento permanente de la recaudación, ¿vale? Que por ahí también yo sé que hay reivindicaciones locales de que se flexibilice un poco qué se puede considerar un aumento permanente de la recaudación. También se está analizando, pero todavía no se ha concretado nada, pero sí, efectivamente, eso sería una vía para... También es cierto que si la regla de gasto parte del gasto computable de 2023, yo creo que la situación en las entidades locales no va a estar tan asfixiada, porque si recordáis, esto empieza en el 2012 y el gasto computable del 2012 fue un gasto que estuvo incluso minorado porque se hicieron muchos ajustes, bueno, en el capítulo 1 en concreto, ¿vale? Y entonces se partía de un gasto bajito. De tal manera que te limitaba el crecimiento. Yo creo que si ahora el gasto computable es el del 23, esta situación no se va a dar, pero claro, tampoco tenemos la certeza de que eso vaya a ser así. Y otra cuestión, Eva, también, por reflexionar que, bueno, ahora ponemos todo el foco, toda la atención, la nueva gobernanza en la senda de deuda y en reducir la deuda de las administraciones hasta ese objetivo del 60%, bueno, pues con los años 4, 7 más 10, pero que bueno, que el subsector local también parte de una buena posición porque, bueno, es el único subsector que ya cumple, ¿no? Ese 3 que tiene asignado. Sí, su el volumen subsector de deuda, local, el límite de deuda pública está por debajo del 3%, y es verdad, sí, es cierto. Somos de los únicos que lo cumplen. Bueno, sí. También hay que destacar. Efectivamente, claro que sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí. Soy el interventor del Ayuntamiento de Valladolid. Era, vamos, un comentario, una sugerencia tanto al Ministerio como a la FEN. A mí me preocupa que los ayuntamientos que tenemos PRTR para el año que viene, que vamos a financiar parte de ello con recursos propios, en un principio, salvo que me corrijáis, van a afectar a nuestra capacidad y a nuestra regla de gasto. O sea, y entonces creo que se debería estudiar en los foros que proceda, dar un tratamiento como las IFS o que no computase ni a efectos de regla de gasto ni a... Porque si no, sí, sería más en regla de gasto. Condenados a incumplir ambos principios. Está claro. Sí, es un buen punto. Sí, pero vamos, que eso, gracias. Vale, muchas gracias. Sí. Sí. ¿Sí? Soy subdirector del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Yo quería hacer una pregunta porque me ha parecido que has apuntado la posibilidad de que los excesos de financiación afectada o lo que se venía llamando el remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, pues poder presupuestarlo inicialmente. Sí. Entonces, eso no rompería un poco la tradición contable local y en todo caso, parece que en algún momento se ha apuntado esa posibilidad vinculada a la gestión de los fondos de Next Generation. Pero ¿se modificaría el artículo 104 del decreto presupuestario o se considera que tiene cabida? Sí. Pero lo que sí parece claro es que rompe un poco el esquema. Sí, era por meter algo así polémico, no es broma. No, me refiero que vamos, lo hemos planteado porque creemos que tiene total cobertura, porque la excepción es el remanente de tesorería para gastos generales. Eso es evidente que nunca puede formar parte de una previsión inicial porque en tanto no liquides no lo puedes conocer, ¿vale? Y además hay una excepción recogida expresamente en el Real Decreto 500/90, pero esa excepción no se refiere al exceso de financiación. No hablo del remanente de tesorería afectado, hablo del exceso de financiación, lo cual solo puede tener, no solo puede existir si estamos planteando un gasto plurianual. Y pongo un ejemplo. Me dan una subvención de 1.000, ¿vale? Y yo sé que el gasto voy a hacer 600 y 400 al año que viene. Entonces, yo genero crédito por 600. Los 400 no me han generado crédito. Yo tengo un exceso de financiación afectada. Esos 400 son los que van a previsiones iniciales. No estamos hablando del remanente por incorporaciones. No sé si me estoy explicando.
Claro. Sí, en el remanente afectado sería un capítulo 8. Sí, pero es un exceso de financiación. No es porque yo haga el remanente sería afectado, es el exceso de financiación. ¿Vale? Sí, sí, un capítulo 8. Por eso afectaría la estabilidad. Sí. Sería dos de los supuestos, un préstamo o un exceso de financiación. Perdón que haya. Entonces, si yo ahora tengo 2 millones de euros ingresados como anticipo de los fondos y no se ha hecho nada en gastos, la instrucción de ¿Pero no has hecho nada en gasto? No. ¿Quieres decir, no has reconocido obligaciones, pero has generado crédito? No, nada, Vale. nada. Lo tengo ahí ingresado. Has reconocido el DR. Ni eso, es que aún no sé qué hacer. O sea, sé Bueno, qué pero- hacer, sé lo que tengo que hacer. Pues nos lo das a nosotros. A ver. Tengo que hacer el contraído simultáneo, lo tengo claro, ¿vale? Eso, sin duda. Eso sin duda, ya, por eso sí. Pero una vez, no, si eso será lo que se haga, una vez que esos 2 millones tengo que hacer el DRI, ¿vale? Yo en la liquidación, lógicamente, voy a tener un remanente exceso de financiación. de financiación, vale. Yo ahora estoy elaborando el presupuesto 2024 y de repente, oh, maravilla, me dicen en qué lo van a gastar. Perfecto. Entonces me dice 2 millones en hacer una plantación. Sí. Capítulo 6, 2 millones. Sí. Previsión inicial, ¿Dónde? capítulo 8, 2 millones. O sea, que el 8 del 87, vale. Claro. Y entonces yo ahí tengo un déficit, Claro. una necesidad de financiación, Por ¿cierto? supuesto, claro. Y entonces, Y tienes una necesidad de financiación y apruebas el presupuesto con necesidad de financiación. ¿En qué está justificado? En que estás utilizando un exceso de financiación ahí. De todas maneras, lo que estás planteando no es exactamente lo que dice la IGAE, porque la IGAE dice que arbitres un gasto plurianual. En tu caso estás teniendo un ingreso que, como no lo has destinado en el año en curso a lo que debiera ser, te lo vas a llevar al que viene. No es eso lo que dice exactamente la IGAE, ¿eh? bueno, hemos consultado, mi compañera y yo hemos consultado si esa excepción se limitaba única y exclusivamente a la existencia de gasto plurianual. Hemos pedido... Si no es que él se limite, digo que la consulta de la IGAE Sí, lo hace sí. referencia al plurianual, Pero porque el- se supone que hayas tenido una planificación. Lo que tú estás diciendo es simplemente dices, es que como no sé qué hacer con ello, me encuentro abocada a esto otro, ¿no? Vale. Pero imagínate que hubieras generado crédito en el capítulo 6. Sí. Apruebas el presupuesto del 24. ¿Qué harías? Una modificación presupuestaria de incorporación de Claro, remanentes. claro. Un capítulo 8, un 6. El mismo déficit. Es lo mismo. ¿Vale? Ya, pero Esto que hemos... es simplemente a principio de ejercicio para aprobarlo nivelado. Hemos preguntado lo de si estaba condicionado a que hubiera gasto plurianual. Nos han dicho que le basemos la consulta, que no nos han contestado, pero verbalmente nos han informado que podría ser. Que podría ser, Fenomenal. aunque no fuera gasto plurianual. No, sí, no habría ningún problema. Lo que digo es que, en principio, el planteamiento es que tiene que haber una especie de programación en la inversión y por eso yo me llevo el exceso al otro ejercicio. Vale. No es porque estuviera mal lo que planteas. No, sí. A ver, Pero que el es un- efecto entre previsiones iniciales y modificación presupuestaria, si os dais cuenta, es el mismo. Sí, es el mismo. Estoy en necesidad de financiación. Entonces... Esto simplemente es agilidad presupuestaria. Vale. Lo apruebo con la consignación y no tengo que hacer luego una modificación. Ya lo tengo. Gracias, Eva. Nada. Sí, hay otra pregunta. Al final, en el caso que se hubiera generado crédito por la totalidad, pero haya un retraso en la ejecución y se cambie la planificación y se generó por la totalidad, pero no se va a ejecutar este año, aunque no era plurianual en un primer momento, en ese caso sería, como hemos hecho siempre, ¿no? Una incorporación. Entiendo, una incorporación de remanentes, habría que esperar a liquidar Bueno, con el problema yo que creo se- que ahí también Bueno, no, hay es verdad. como dos opciones. Hay gente que entiende que hay que esperar a liquidar y otros que entienden que al ser un proyecto con financiación afectada y lo tienes plenamente identificado, hay compañeros que sé que hacen esas incorporaciones antes de aprobar la liquidación. En este lo que está caso- descartado es con el remanente para gastos generales. O sea, lo que está descartado es que no se podría ir a los presupuestos iniciales. No, eso porque seguro. ya se generó Porque tú en el crédito es del 23. año pasado, claro. Y en este caso, que es una cofinanciación, es decir, no está financiado al 100%, una parte va con recursos afectados y otra parte sería del remanente de tesorería de gastos generales, igualmente se podría incorporar antes de la liquidación, como es cofinanciación o financiación al 100%. Bueno, la parte cofinanciada con recursos propios tendría que estar en el presupuesto, lógicamente.
pero el que esté O cofinanciado... financiarla con remanente de tesorería si no se activan las reglas fiscales, ¿no? No, reactivarse las reglas fiscales se van a reactivar. Otra cosa es con qué Entre. efectos. Sí, sí. Vale. Gracias. ¿Hay otra pregunta allí? Ahí. Creo entender que la consulta de la IGAE se refiere solamente a gastos plurianuales financiados con fondos... La de la IGAE, sí. Sí. Yo quiero, si se puede quedar claro, Sí. si solo se refiere a gastos plurianuales financiados con fondos de la Unión Europea. No, la consulta es de anterior. Plantea con financiación afectada. Vale. Es decir, que puedo incluir en previsiones iniciales del capítulo 8... Un exceso de financiación Vale. afectado. Vale. Y dicho eso, la segunda cuestión es ¿qué haría en el mes de marzo cuando liquide el presupuesto, calcule la desviación de financiación, más o menos lo tengo claro, y vea ese remanente de tesorería para gastos con financiación afectada para no volverla a utilizar? Pues porque ya lo has utilizado. Sí, que digamos que lo que haría sería, el interventor diría, cuando vinieran a por ello, el órgano gestor le diría, no, porque esto ya formó parte de las previsiones Claro. iniciales del capítulo 8. Claro, sí, efectivamente. Ujú. Vale. En el informe de intervención de la liquidación se podría señalar, por ejemplo. Vale, muchas gracias. Nada, a ti. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Perdonar, yo quiero plantearos un último futurible, pero que se puede plantear dado No sé que... dónde aquí estás. arriba. Sí. Ya se habló esta mañana del problema de lo que es los procedimientos de aprobación del presupuesto local, de que tenemos unos plazos mucho más dilatados que otras administraciones y la importancia que los organismos de control externo dan a la aprobación por las entidades locales del presupuesto en plazo. Habláis de que deberíamos estar, no, es que tenemos que estar ya con ello. En muchos sitios no estamos, pero en otros sitios sí. ¿En qué situación creéis que quedaría ese presupuesto que probablemente pueda quedar incluso aprobado antes de que vosotros defináis las reglas fiscales? Bueno, nosotros no definimos las reglas fiscales. Bueno, en la Unión Vale. Europea se reúne el fin de semana que Claro. viene, etcétera, pero bueno, lógicamente no se va a aprobar al día siguiente un marco, puede ser que estemos hablando de que estamos en noviembre, diciembre, y puede haber gente que decida aprobar un presupuesto Plazo. incluso antes de que ese marco quede definido. ¿En qué situación planteáis que podría quedar ese presupuesto? Pues en una situación ahora mismo que nosotros tampoco conocemos. Pero Porque ¿entendríais si nosotros... que sería plenamente válido? Hombre, vamos a ver, sin ninguna duda. Y Es las decir, reglas- que un acuerdo plenario es perfectamente válido y es perfectamente ajustado a derecho en el contexto en el que se aprueba. Cuestión distinta es que, digamos, mientras lo ejecutamos, ¿vamos a tener que hacer alguna acción correctiva? Pues está el artículo 18 de la Ley Orgánica que te dice que puedes adoptar medidas correctivas para liquidar con estabilidad, para cumplir las reglas fiscales. Pues a lo mejor ese artículo 18 hay que arbitrarlo de una manera o de otra en función de ese marco normativo que finalmente se defina. Pero no tendría la más mínima duda de que el presupuesto aprobado es correcto y acorde a derecho. Gracias. Ni a ti. ¿Sí? Sí. Sí. Sebastián Gracia, Diputación de Huesca. Una pregunta. La regla fiscal que se puso en marcha en el 2012... No te oímos bien, perdona. La regla fiscal que se puso en marcha en el 2012, en 7 años, derivó a una acumulación de varios miles, bueno, bastantes Sí. miles de millones de euros. Si la volvemos a poner en marcha y lo calculamos igual, dentro de 7 años estaremos igual. ¿No podríais poner algún ajuste plurianual que de forma acumulada no tuviéramos que aplicar cada año eso que superamos en la ejecución con respecto al techo de Sí. gasto, para no aplicar el destino obligatorio por lo menos un año, que pudiera ser cada 2 años un cálculo? Hay años que lo pasamos y otros no llegamos. Que se fuera acumulando como hace años se hacía con las desviaciones de financiación acumuladas. Pues sí. ¿Quieres Cuestión. contestar? Sí, no contesto. Bueno, precisamente lo que ha planteado la directora general al empezar es que el marco europeo sí que está planteando una de las opciones, que es que el cumplimiento de las reglas fiscales igual sea no tan estricto de año a año, sino a lo mejor un escenario un poco más a medio plazo. Ahí se daría entrada a lo que tú planteas, sobre todo una cuestión, por ejemplo, que hemos analizado,
que se producen incumplimientos puntuales, pues si una entidad local en un momento dado hace una inversión grande, le desboca el gasto computable o le genera inestabilidad, luego cumple. Entonces, intentar a lo mejor un marco que no sea solamente ceñido a un ejercicio, sino en un medio plazo, de tal manera que esa senda evitara estas medidas correctivas. Entonces, sí lo hemos planteado y lo estamos analizando, pero es que en tanto no esté definido la posición de la Unión Europea, no es posible tener una posición de país ni luego hacer un planteamiento a las otras administraciones territoriales. Pero esto que planteáis, todo eso nosotros lo tenemos pendiente para poder, si es posible, defenderlo y que eso se implemente. ¿Vale? Nosotros lo defenderemos, pero ya... Bueno, yo creo que con esto os Sí, agradecemos. disculpa, yo insisto con lo del remanente afectado. Pues si te parece, como tenemos que terminar, lo hablamos ahora nosotras. Muy Gracias, bien. Eva. Bueno, oye, pues gracias, muchísimas gracias por vuestra atención y el interés que ha despertado, sobre todo a una hora en la que hasta la momia de Doña Urraca estaría Estaba dormida. durmiendo, ¿no? Con este calor. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, buen congreso.